Se suponía que esta temporada iba a ser un nuevo comienzo para Mercedes, en el que eliminaría el talón de Aquiles que le frenó una y otra vez en la nueva era de efecto suelo de la Fórmula 1. Tras 2 años de dificultades, Mercedes presentó un coche 2024 revisado que el director del equipo Toto Wolff insistió que era una buena base sobre la cual construir. Pero todavía no se ha superado uno de los retos clave de estos coches con efecto suelo, y los problemas de rebote son demasiado familiares. Esto tiene que sembrar dudas sobre si la fuerza dominante de la década de 2010 llegará a dominar este tipo de coches. A pesar del optimismo tras los test de pretemporada, 2024 no ha empezado bien. Mercedes solo tiene el quinto coche más rápido a una vuelta, con un déficit respecto a Red Bull ligeramente inferior al de 2023. Eso en sí mismo no es la gran preocupación, porque Mercedes siempre supo que estaría lejos del ritmo de Red Bull a principios de año. Pero el objetivo clave era tener un coche que funcionara de forma constante y tuviera un rendimiento acorde con lo que el equipo esperaba. En Bahrein, ese pareció ser el caso a pesar de los problemas de refrigeración que comprometieron el ritmo de carrera de Lewis Hamilton y George Russell. Pero en Jeddah surgieron algunas quejas muy familiares. Antes de salir a la pista en Jeddah, Hamilton dijo que el año pasado no teníamos confianza en alta velocidad, así que será interesante verlo ahora con un coche con el que tenemos más confianza. Luego se sorprendió y probablemente se llevó una amarga decepción al descubrir durante los entrenamientos que, al igual que el año anterior, no tenía confianza en el tren trasero. El problema persistió durante todo el fin de semana del Gran Premio de Arabia Saudita y Hamilton incluso experimentó con un alerón trasero de mayor carga aerodinámica en la tercera práctica libre para intentar solucionar el problema. Y debido a esto, mientras que Mercedes había estado un poco más cerca del ritmo en la clasificación de Bahrein este año que el año anterior, estuvo sustancialmente peor en Arabia Saudita. Y el déficit de ritmo en sí mismo no es la principal preocupación. En cambio, es el motivo de las dificultades en el circuito de alta velocidad de Jeddah lo que es preocupante, porque pone de manifiesto un problema que Mercedes no sabía que aún tenía y que esperaba haber solucionado. Jeddah no solo es un circuito rápido, sino que tiene una superficie lisa y de gran adherencia. Para obtener allí el rendimiento con estos coches de efecto suelo, tienes que llevar el coche bajo y rígido, y ahí es donde Mercedes vuelve a tener problemas. ¿Qué es exactamente lo que ha ido mal? Bueno, recordarás que tanto Hamilton como Russell se han quejado de la falta de confianza en la parte trasera del coche durante las 2 últimas temporadas, y ahora vuelven a tener motivos para ello. Un vistazo al rendimiento de los coches en la sección de alta velocidad de las curvas 6 a 10 en Jeddah pone de manifiesto la dificultad. Se trata de una sección de la pista complicada para el coche y el Mercedes W15 fue el más lento de todos en la clasificación en la entrada de la curva 7 km por hora más lento que Red Bull, Ferrari y McLaren, cediendo 16 km por hora a Red Bull en el vértice. Tras la clasificación, Russell habló de la lucha por encontrar el punto con este coche. Sintió que había sido más fuerte el primer día de entrenamientos en Jeddah, pero que Mercedes había dado un paso atrás, e indicó que lo mismo ocurrió en Bahrein. Esto tenía ecos de los últimos 2 años, hablando de un coche que funciona bien si consigues ponerlo en la ventana adecuada, cosa que rara vez ocurría. Le preguntamos a Russell después de la clasificación hasta qué punto le preocupaba no encontrar ese punto preciso del coche. Argumentó que se trata de encontrar un compromiso mejor. Y es algo que suena familiar y que Mercedes ha combatido durante años. El rendimiento inconsistente, las oscilaciones impredecibles de un día para otro e incluso entre los 2 lados del garaje, así como las luchas para conseguir que el coche haga lo que se espera de él en las curvas más rápidas cuando rueda muy cerca del asfalto. Y lo peor de todo es que esto es algo que el equipo creía haber superado. En Bahrein, Russell habló de su certeza de que este problema de falta de confianza en el tren trasero se había resuelto y que Mercedes tenía una plataforma mucho mejor desde la cual trabajar. Como él mismo dijo, nada nos dice que esto vaya a ser un problema. Ahora está claro que el problema no es tan grave como antes, es solo en curvas concretas donde se manifiesta esta falta de confianza que proviene de la falta de carga aerodinámica. Pero está claro que persiste un problema que Mercedes creía superado. Como explicó el jefe de ingeniería en pista, Andrew Shovlin, Mercedes luchaba contra 3 problemas principales en Arabia Saudita. En primer lugar, el mal balance hacía que el coche sufriera a menudo sobreviraje en las curvas de alta velocidad. También confirmó que el rebote era un problema, principalmente en la clasificación, pero indicó que la principal dificultad era simplemente no tener suficiente agarre. Y esto es algo en lo que Shovlin dice que el equipo está trabajando duro para comprenderlo antes del Gran Premio de Australia. Es una situación preocupante que significa que un repunte inmediato de rendimiento está lejos de estar garantizado. ¿Qué está faltando exactamente?
Bueno, está claro que Mercedes tiene problemas en las curvas de alta velocidad cuando el coche es arrastrado cerca del suelo por los potentes venturis bajo el piso. Cuando se trata de coches con efecto suelo, cuanto más cerca del suelo estás, más carga aerodinámica generas, pero no quieres golpear el suelo o corres el riesgo de provocar rebote o porpoising. Por eso es tan importante la suspensión de estos coches e idealmente necesitas una plataforma mecánica que sujete el coche en el lugar adecuado para generar esa carga aerodinámica sin ser excesivamente rígida. Ese es un punto al que Red Bull ha logrado llegar de forma brillante. Sin embargo, simularlo en la fase de diseño y desarrollo no es fácil. No puedes hacerlo en el túnel de viento, ya que no puedes tener el modelo del coche golpeando la cinta. El CFD es una herramienta valiosa, pero a medida que el piso del coche se acerca al suelo, los cálculos se complican exponencialmente. Mercedes lleva trabajando en la mejora de sus herramientas de simulación desde que se dio cuenta de que tenía problemas en 2022, por lo que es un área en la que se han conseguido algunos avances, pero según Wolff no es suficiente. Lo que calificó del problema fundamental en Jeddah fue que el piso no producía la carga aerodinámica que indican las simulaciones a alta velocidad. Así que aquí entramos en la cuestión de la correlación. Hay un punto en el que la carga aerodinámica no se produce a los niveles necesarios para dar al coche el agarre que necesita, lo que en particular se manifiesta como una falta de confianza en el tren trasero. Y esa falta de confianza se debe a que no hay agarre en general. Preguntamos a Wolff tras la carrera de Jeddah hasta qué punto era preocupante que este problema tuviera ecos de los últimos 2 años. Admitió que el equipo se ha pasado 2 años y medio persiguiendo algo fundamental sin resolverlo. Ahora el equipo debe, según Wolff, hacer un gran esfuerzo de cara a Australia para entender este problema. Y aunque Albert Park no es un circuito tan rápido como Jeddah, la alta velocidad en la izquierda-derecha de las curvas 9 y 10 será una secuencia de pérdida de tiempo si Mercedes sigue teniendo problemas. Y también hay otras curvas en las que el equipo espera tener problemas si se repite lo de Jeddah. El problema es que si el origen de la debilidad son las herramientas de simulación que ha estado utilizando el equipo, herramientas en las que han estado trabajando para perfeccionarlas durante más de 2 años, ¿realmente se puede esperar que cambien las cosas inmediatamente? Wolff dice que está seguro al 100% de que Mercedes lo arreglará. ¿Podrán hacerlo realmente? Podría suponer que se acabó otra temporada para Mercedes con otro cambio de concepto de coche necesario para solucionar este problema. Y aquí es donde están las buenas noticias, porque no es necesariamente así. Mercedes ha introducido algunos cambios importantes en la arquitectura del coche para 2024 con un monocasco revisado, incluido el desplazamiento del habitáculo 10 centímetros hacia atrás y una suspensión trasera y caja de cambios revisadas. Eran puntos difíciles del diseño que había que cambiar para crear más potencial de rendimiento, y todos son positivos. En cambio, el problema de Mercedes acecha presumiblemente en los detalles del piso, y eso significa principalmente la topografía oculta bajo el piso. Como vimos cuando se expuso el piso del Red Bull el año anterior, las superficies del piso tienen formas muy complejas y esto es clave para evitar los problemas que está teniendo Mercedes. Cuando van a gran velocidad y el coche está cerca de la pista, no quieres que la carga aerodinámica siga aumentando sin cesar o de repente estarás tocando el suelo. Por lo tanto, quieres diseñar tu piso de modo que haya un pequeño efecto de pérdida controlable que impida que el coche sea empujado hacia abajo. Sin embargo, no quieres que este efecto de pérdida sea demasiado grande o corres el riesgo de que el coche se eleve y empiece a oscilar creando porpoising. Esto es algo muy difícil de hacer y es potencialmente lo que se le escapa a Mercedes. El hecho de que Wolff hable de que el coche no produce la carga aerodinámica prevista a alta velocidad sugiere que quizás los intentos de controlar esto, lo que nuestro director técnico residente de Fórmula 1 Gary Anderson llama un efecto de interruptor de atenuación, no está funcionando como se esperaba. Quizás la entrada en pérdida es demasiado grande o quizás la suspensión no está controlando las cosas suficientemente en estas condiciones extremas. Cualquiera que sea el problema, requiere un enorme conocimiento para eliminarlo y desde fuera solo podemos señalar los posibles problemas en términos generales. Sin embargo, la solución se esconderá en los detalles. Si no se puede solucionar con retoques en la puesta a punto y en la forma en que rueda el coche, lo que parece poco probable, Mercedes seguramente buscará la forma bajo el piso y tal vez el detalle de los bordes del piso para solucionarlo. Si se trata principalmente de un problema aerodinámico, entonces es solucionable, si es que puedes entenderlo. Pero ha habido otros problemas para Mercedes que han provocado este difícil comienzo. En Bahrein, los desconcertantes problemas de refrigeración obligaron a los pilotos a rodar a varias décimas del ritmo del coche.
Sin eso, el equipo cree que habría estado a la altura de Ferrari. Además, el coche parecía rebotar más que los demás. Mientras observamos la pista durante las pruebas y el primer fin de semana, observamos este problema y volvió a ocurrir en Arabia Saudita. Eso apunta de nuevo a que las cosas no funcionan como se esperaba para Mercedes. Son todos problemas preocupantes que entorpecerán la ambición de Mercedes de tomar un coche que fundamentalmente funciona bien y añadirle rendimiento. Como dice Hamilton, al menos es fuerte en las curvas lentas, pero hay que mejorar las curvas rápidas. Una vez más, se trata de solucionar problemas mientras sus rivales, sobre todo Red Bull y Ferrari, pueden trabajar en un programa de desarrollo normal. Esa ha sido la historia de los últimos 2 años para Mercedes. Si quiere tener alguna posibilidad de volver a la senda de la victoria antes de 2025, tiene que solucionar los problemas lo antes posible. Pero la historia reciente nos dice que eso podría no ser posible.